Esto es Líquido para Vapeo, tu canal de YouTube que te enseña cómo hacer tu propio líquido. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las moléculas. ¿Qué son las moléculas? Primero, quiero decir que las moléculas en inglés se conocen como inherents, lo que significa intensificador o potenciador. Y yo creo que es la manera más sencilla de explicar lo que es una molécula. Partiendo de ahí, las moléculas son aromas que se utilizan para potenciar los líquidos y o añadir sensaciones extras a los líquidos. Las moléculas son aromas que son más concentrados de lo normal y se usan para realzar y añadir matices a los líquidos, y lo usamos a razón de gotas por cada 10 mililitros. Quiero aclarar que existen diferentes tipos de goteros dependiendo de lo que utilices, que son jeringas de punta gruesa, jeringas de punta delgada, pipetas, goteros con insertos finos, insertos gruesos o de esos twist caps. Yo por eso prefiero usar la báscula porque así todo me queda igual. Es recomendable, igual que siempre digo, tomar notas para que al pasar el tiempo de maceración tú puedas identificar los tipos de cambios que se originaron dentro del líquido. Con solo ver las notas tú te puedes dar cuenta de aciertos o errores que hiciste de acuerdo a las dosis que utilizaste. Existen muchas variedades en la alquimia y cada quien percibe y tiene gustos diferentes. Ahora, ¿es necesario tener todas las moléculas? En realidad no. Existen recetas como Monkey Milk que no necesitan moléculas. Repito, ayudan para realzar y para añadir matices dentro de los líquidos. No siempre son necesarias, pero ayudan a empujar la receta para que tengan sensaciones que sin las moléculas no obtendríamos. Depende mucho de qué es lo que quieres crear. Yo recomiendo tener unas cuantas y las voy a decir al final del video, pero primero quiero explicar cuáles son algunas de ellas y cómo funcionan, para que tú elijas cuál es la que quieres dependiendo de tus gustos. Bueno, en este video vamos a hablar solamente de las moléculas que yo he utilizado. Vamos a empezar primero con acetilpiracine. Para mí es una molécula esencial, especialmente si eres amante de los sabores, postres, galletas o tabaquiles. Principalmente genera un sabor tostado o anuesado, como a frutos secos o a pan quemado. Con ella podemos empujar un líquido a que tenga sensaciones de quemado o algo crujiente. Va evolucionando mientras el líquido va macerando y a veces hasta llega a comerse algunos aromas. Hay algunas personas que prefieren utilizar esta molécula un día antes de utilizar el líquido, ya después de haber macerado lo que se necesita su líquido. Y hay otras personas que solamente utilizan una gota por cada 20 o 30 mililitros. Me gusta utilizar acetilpiracine con las galletas para añadir textura, o con los frutos secos, o con los chocolates, o con el café, o con los tabacos. El acetilpiracine es odiada por muchos y amada por otros. Si la has probado, deja en los comentarios si eres de los que la aman o si eres de los que la odian. Sabores como Flavor Art Cookie o TPA Graham Cracker ya tienen la acetilpiracine y lo puedes notar desde el momento en que lo vapeas. Es por eso que ese tipo de aromas solamente se utilizan entre 0.5% y 2% como máximo. Yo creo que una gota o máximo 2 gotas por cada 10 mililitros está excelente. Personalmente a mí me gusta utilizarle al 0.3%. Eso es equivalente a una gota por cada 10 mililitros. Porque encima del 0.5%, como digo, empieza a comerse los aromas. Y eso puede hacer que tu receta se pueda estropear. Para mí su mayor virtud es que añade esas notas a la mezcla y ayudan a rellenar esos espacios vacíos. Si eres principiante y no te gustan los líquidos sabor tabaco o los líquidos sabor galleta, es una molécula que la verdad no te recomiendo comprar. Pero al contrario, si eres de los que les encantan los tabaquiles, es algo que necesitas en tu arsenal de aromas. Bueno, ahora Super Sweet. Para mí, la molécula más importante dentro de la alquimia. Aunque sé que algunos no son fan de endulzar sus líquidos, para mí es un buen toque para las recetas. Pero solamente en bajas cantidades. Yo suelo utilizarla entre 0.5% y 0.75% cuando estoy utilizando muchas frutas, porque tiene un sabor azucarado demasiado fuerte. En comidas y bebidas, los endulcorantes potencian hasta 3 veces más cuando son líquidos que cuando usas azúcar natural. Diciendo eso, es lo mismo aquí dentro de la alquimia. No tengo mucho que decir de esta molécula, simplemente que va directamente a tu gusto y activa así como los endulcorantes activan tus gustos en la comida y bebidas en la vida real. Lo importante es que endulza de una manera muy potente, que puedes sentir el sabor como azúcar en tu lengua o en tus labios cuando lo vapeas.
Los líquidos internacionales siempre están utilizando esta molécula y la utilizan entre 1.5% y 2%. La verdad es que se me hace una barbaridad, aparte de que queman tus resistencias y hacen que las tengas que estar cambiando así. Lo que sí es que SuperSweet ayuda a bajar el porcentaje si es que tú decides hacerlo. Puedes bajar en la potencia de los líquidos y añadir SuperSweet y así se incrementan los sabores y hace que un líquido sea más vibrante. Es importante si te gustan los líquidos vibrantes o los líquidos internacionales. Si es así, necesitas tenerlo dentro de tu stock. El etilmaltol es una molécula que potencia el sabor y ayuda a que sepa más fuerte, pero sin llegar a endulzar como lo hace SuperSweet. Existe mucha confusión dentro del tema de etilmaltol, porque piensan que es un endulzante como SuperSweet o sweetener de TPA, pero no. Porque un endulzante activa tus receptores gustativos o tus papilas gustativas de una manera como el azúcar dentro de la comida. Imagina una malteada de leche con cocoa. De esa cocoa o ese chocolate que es en polvo pero no tiene azúcar incluido. Entonces, una vez hecha esa malteada, tienes dos opciones. Una, añadirle azúcar o añadirle chocolate en polvo ya previamente endulzado. Eso es algo muy parecido a lo que es el sweetener versus el etilmaltol. Añadirle azúcar es como añadirle ese sweetener o super sweet dentro de tu líquido. Pero en la malteada, cuando le añades el polvo con chocolate previamente endulzado para incrementar el sabor del chocolate y aparte para endulzarlo un poco, es algo muy parecido a lo que hace el etilmaltol dentro de los líquidos. Ayuda a potenciar el sabor y a que sepa más fuerte, pero no ayuda a que sepa a azúcar o sepa endulzado. Lo que hace es introducirse dentro del componente del sabor y levantándolo para hacer que ese sabor sea un poco más marcado y brillante, pero sin esas notas de azúcar que puedes sentir en el super sweet o en el sweetener. Entonces en el etilmaltol nunca vas a sentir esa sensación de azúcar en la lengua o en los labios, ni tampoco va a quemar las resistencias tan rápido. Por otro lado, esta molécula es fantástica porque añade ese dulzor al líquido, pero sin sentirlo azucarado. No es como un endulcorante, por lo tanto, este va de maravilla con los postres, con las galletas, con los pasteles, con los tabaquiles, con los frutos secos, con los chocolates, con los cafés. Algo que con SuperSweet a lo mejor no lograrías, porque muchas veces ese sabor azucarado no va bien con los sabores tabaquiles, pero lo que hace el etilmaltol es incrementar el sabor y hacerlo más potente y marcado, algo que con los tabaquiles iría muy bien, o con los antes dicho. El lado negativo del etilmaltol es que puede llegar a potenciar tanto un sabor que llega a mutearlo. En recetas de porcentajes muy altos, como en la receta de Mother Unicorn, que se utiliza un 25% de sabor, no es recomendable usar etilmaltol, porque al hacerlo puedes incrementar el sabor de las notas tanto que se pierde el sabor. Por ejemplo, en esa receta puede incrementar el sabor de la fresa y dejar perdidos el sabor de la vainilla o de la galleta o del pastel o del queso, etc. Aparte, muchos aromas contienen etilmaltol, por lo tanto también es recomendable no ir muy alto. Yo normalmente uso esta molécula máximo a 1.5%. Pero realmente es muy rara la ocasión donde lo utilizo así. Normalmente lo utilizo entre 0.5% y 1%. De hecho, vas a ver que la mayoría de las veces lo utilizo el 1%. Me gusta utilizarlo bastante en tabacos, frutos secos, chocolates, cafés, pasteles, galletas, porque me ayudan a levantar ese sabor y así no utilizarlos en porcentajes tan altos. Así como explico en la receta de Goofy Juice. Voy a decir algo y espero que no sea un poco confuso, porque vean, imagínense una receta sabor tabaco, que normalmente los tabacos se utilizan entre el 2 y 6%, dependiendo del tabaco utilizado. O los pasteles, galletas, frutos secos, chocolates, cafés se utilizan entre el 0.5% y 2%, incluso algunos hasta el 4%, dependiendo del aroma y la marca que utilice. Teniendo en cuenta eso, si lo que busco es potenciar el sabor, sin incrementar el aroma utilizado, para no provocar raspadura o dolor de garganta o sabores químicos, utilizo el etilmaltol entre 0.5% y 2%, porque por ejemplo, cuando yo uso Flavor Art Cookie arriba del 2%, me empieza a raspar la garganta y es algo que no puedo soportar. O por ejemplo, cuando utilizo un sabor pastelero como el Flavor Art Joy o el Flavor West
yellow cake, al añadirlo en altos porcentajes y quiero incrementar el sabor del pastel, empiezan a saber notas muy químicas y realmente eso hace que no se disfrute. Pero si quiero incrementar ese sabor del pastel para que sepa más fuerte, más vibrante, lo único que hago es añadirle el etilmaltol. Puede funcionar también bien para cremas y yogures, pero como usualmente usamos frutas dentro de esos líquidos, lo que yo hago es mejor utilizar Super Sweet. Cuando inicies en alquimia, la verdad es que etilmaltol es una molécula muy difícil de entender y muy difícil de utilizar. Si yo iría empezando otra vez, la verdad es que es una molécula que yo no compraría. También está la opción de comprarlo en cristales y después voy a subir un video donde van a ver cómo los diluyo y cómo lo hago y voy a explicar un poquito más a detalle acerca del etilmaltol. Entonces vamos a pasar al sweetener de TPA. El sweetener de TPA yo lo dejé de utilizar hace mucho tiempo cuando conocí el Super Sweet. Solamente lo utilizo en raras ocasiones cuando quiero combinar el Super Sweet o el etilmaltol. Por ejemplo, en vez de utilizar dos ingredientes, mejor utilizo solamente uno, porque según la fórmula del sweetener, el sweetener tiene la fórmula del etilmaltol al 5% y la fórmula del Super Sweet al 5%. Entonces, el sweetener es un endulzante al 10% en combinación de las dos, mientras que el etilmaltol está al 10% del etilmaltol y el Super Sweet está al 10% de endulcorante. Es muy rica, pero se ocupa utilizar mayor porcentaje, porque lo digo, se utilizan los dos. Y cuando quiero incrementar el sabor de las frutas, a que sea más vibrante, pero al mismo tiempo quiero incrementar el sabor de los tabacos o postres para que sea un poquito más fuerte, o prefiero utilizar el sweetener. Es por eso que con cremas y yogures yo prefiero utilizar el sweetener en vez de Super Sweet o en vez de etilmaltol. Comúnmente la suelo utilizar al 1% o como máximo al 1.5%. Hay quienes la utilizan hasta el 3%, pero 3% se me hace demasiado. Me encanta el efecto que da y me gusta utilizarlo más cuando hago postres. Entonces ahora vamos a pasar a la colada. Da la sensación de la menta, como un frescor, pero sin el sabor de la menta. Esa sensación de aire frío. Muchas veces esta molécula inicias pensando en ella antes de hacer la receta, algo que con las otras moléculas no. Normalmente con las otras moléculas piensas en ellas una vez que terminas el líquido, mientras que la colada normalmente dices yo quiero un líquido fresco y piensas en la colada. Jamás lo he utilizado para la receta de nieve de napolitano, pero vamos a ver si ahorita podemos hacer una prueba. Vamos a añadirla aquí, más o menos son como unos 2 mililitros y vamos a añadirle colada. Vamos a añadirle una gota. Voy a hacer la prueba hasta el final, voy a dejar que se vaya homogenizando para que agarre más el sabor del frescor. Por otro lado, porque primero quiero hacer la prueba de este sabor, que al rato voy a explicar acerca de él. Este lo voy a dejar aquí. La colada es una de las moléculas favoritas porque genera ese sabor de frescor. Y aunque sí es una molécula que ayuda a que se sienta el frescor en la boca o en la garganta, lo que yo siento es que al pasar el tiempo, 3 o 4 semanas, como que el líquido llega a un pico de sabor y empieza a disminuir, como si los aromas fueran de mala calidad o como si el líquido fuera de mala calidad, pero no es así, es porque la colada se empieza a comer los sabores y empieza a mutear el sabor. Creo que ese es un gran problema de la colada. Aunque la sensación al principio es genial, yo no soy tanto de gustos frescos y suelo utilizarla entre el 0.5% y 0.75%. Hay quienes la usan al 1% y hay otros que lo usan hasta el 2%. 2% se me hace demasiado. Entendible que a la gente le guste el frescor, porque genera un golpe de garganta muy rico y eso realmente puede ayudar a bajar los niveles de nicotina, que puede ser más saludable para ti. Lo que me gusta mucho de la colada es que al terminar de vapearlo no sientes una sensación de frescor en la boca, solamente lo sientes cuando entra y cuando sale, a diferencia del WS23. ¿Qué es el WS23? Es otra molécula. Yo creo que en frescor esa es mi molécula favorita. Me encanta porque genera un frescor en la boca, manteniéndolo como si te hubieras puesto en la boca una pastilla de menta, pero esas que no tienen sabor, y te llega hasta la garganta cuando respiras después de haber terminado de vapear. Perfecto para resfriados y para abrir la garganta. Al igual que la colada, yo no la suelo utilizar arriba del 0.75%. De hecho, la mayoría de las veces yo la utilizo a ese por ciento. Aunque la sensación, a diferencia de la colada y el WS23, llega hasta la nariz y pega directamente a las papilas gustativas.
de tal grado que hasta puedes llegar a perder las notas o los sabores de los líquidos. Pero realmente yo disfruto bastante esa sensación cuando uso el WS-23. Ya depende mucho de gustos, esta molécula se puede utilizar entre el 0.5% y 2%. Aunque insisto, a 2% se me hace demasiado, y más hablando de esta molécula que es aún más fuerte. Lo que más me gusta de esta molécula y la razón por la cual yo prefiero utilizarla es porque no mutea, y por más que la he utilizado y he dejado un líquido macerando durante 3 meses, vuelvo a probarlo y el líquido sabe igual y la sensación es igual, algo que con la colada no obtengo, porque al pasar 3 meses de maceración siento más la sensación de frescor y el sabor casi nulo, en especial cuando utilizas aromas como toronja, mandarina o limón. La colada a las 2 o 3 semanas acaba con ese aroma. Lo malo del WS-23 es que va directamente a las papilas gustativas y puede distraer el sabor, como ya lo dije. Entonces muchas veces es recomendable utilizar un porcentaje más alto de aroma para que el sabor se sostenga, o utilizar algunas moléculas diferentes para poder balancear ese sabor y que a la hora de que llegue a tus papilas gustativas puedas sentir esa sensación de frescor y al mismo tiempo que no se pierda el sabor. Sin lugar a dudas, yo prefiero el WS-23 en vez de la colada. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del sour o agrio. El sour ayuda a sentir esa sensación en el paladar o detrás de la quijada, que cuando pruebas algo ácido o agrio te hace hacer la cara de... Si necesitas un empuje para frutas como toronja, naranja, mandarina, guayabas, limón, ayuda bastante a que el sabor se potencie más. Si necesitas también crear un sabor más natural como para las manzanas, la fresa, la piña, melón, etc., con el sour puedes ayudar a que se empuje un sabor a que sea un poquito más natural. Esas frutas que tienen un toque jugoso, pero a veces en los concentrados no puedes sentir esa sensación de jugosidad. Entonces el sour lo que ayuda es empujar a crear esa sensación de natural o jugosidad dentro de una fruta. Normalmente los aromas de frutas no dan esa sensación y por eso yo utilizo TPA Sour. También existe Flavor Art Sour Wizard que da la misma sensación. Normalmente yo utilizo entre 0.5% y 0.75%. Incluso lo puedes elevar hasta 1.25%, pero utilizarlo demasiado alto puedes hacer que tu líquido se estropee. Ahora vamos a hablar de TPA Smooth. También Flavor Art tiene su versión que viene siendo MTS Wizard. ¿Qué es el Smooth? Mata toda clase de capas dentro de tu líquido. Imagínate un pastel que tiene su pan, una media capa con mermelada, tiene su crema alrededor, tiene su decoración con frutas en la parte de arriba y aparte digamos que tiene un sabor a cajeta de abajo. Entonces tú cuando comes tu pastel lo que haces es sentir la textura por partes, por capas le llamamos nosotros los alquimistas. A la hora de morder un pastel tú puedes sentir la sensación de la crema, la sensación de morder el pan, al final el toque de cajeta, la mermelada en medio. Pero lo que hace el smooth, imagínate que ese pastel lo echas a una licuadora, lo licúas todo y luego ya que tienes tu mezcla te lo quieres comer y tú no sabes qué te estás comiendo. Si te estás comiendo la crema, si te estás comiendo la mermelada, la fruta, si te estás comiendo el pan, la cajeta. Y eso es lo que hace el smooth, generar esa sensación de que estás comiéndote todo al mismo tiempo. La técnica de capas es una técnica avanzada de la alquimia. Lo que hacemos es que cuando tú vapees sientas una sensación, cuando se mantiene el vapor en la boca sientas una sensación diferente, cuando sueltas el vapor sientas otra sensación diferente y a la hora que sueltas todo el vapor el sabor que se mantiene dentro de la boca da otra sensación. A eso es algo que los alquimistas creamos para que tú al vapearlo puedas sentir diferentes cosas. Yo no suelo utilizarlo a esto en líquidos ya desarrollados. Normalmente lo utilizo cuando yo estoy preparando un líquido y no encuentro dar en el clavo para yo poderme dar una idea. De esa manera el smooth, te voy a explicar lo que hace, es bajar las notas primarias y las secundarias y incrementar las notas terciarias o las sensaciones extras a que todo esté al mismo nivel. Así como lo dije, es como si todo lo echaras a una licuadora y lo mezclaras y haces que todo sepa igual, de principio a fin. Es impresionante cómo con 0.75% o 1% puedes hacer que un líquido sea totalmente diferente. Cómo todo se va mezclando, todo se va elevando, cómo las notas primarias se van bajando y llegan a un mismo nivel. Algunos pueden pensar que la maceración hace el mismo efecto, pero no, es todo lo contrario. Como dije en los videos de maceración, la maceración solo armoniza y homogeniza, mientras que el smooth fusiona todo y hace que la vapeada sea igual de principio a fin.
Si utilicé notas muy fuertes, suelo utilizarla 1.25 o 1.5%, pero normalmente no paso del 1%. Ahora, existen algunas otras moléculas, como son el vainillín, el mentol, el malted milk. Existen aromas que también son moléculas porque son altamente concentrados, pero meterme en ese terreno haría que este video se ampliara a hacer un video de 2 horas. Para explicar aromas como un ripe banana de TPA, que lo puedes usar al 0.5% y la mezcla sabe demasiado a plátano, o un flavor art expreso al 0.5%, puedes hacer que tu líquido, aunque le eches muchos aromas, sepa su nota principal a fresa. El double chocolate de Capella, que a pesar de que lo utilizas al 0.5%, como en mi receta de napolitano, sepa demasiado chocolate. El Inawera Cactus con 0.75% puedes hacer que se note el sabor a cactus jugoso y tropical dentro de toda la receta, así como algunos florales como boysenberry, etcétera, así como la mayoría de Flavora o de Inawera, incluso algunos de Flavor Art. Yo a todos esos prefiero decirles aromas. ¿Por qué? Porque quiero quedarme con la definición que dije al principio: añadir notas y sensaciones extras a tu líquido. Y el ripe banana pues le añade el sabor a plátano, pero al final de cuentas tú y yo sabemos que el plátano es una fruta y que si quieres hacer un líquido sabor a plátano, pues no voy a hacer la molécula de plátano, porque entonces le debería llamar molécula a todo, y entonces perdería un orden de cuáles son aromas y cuáles son moléculas. Yo prefiero llamarlos aromas por la definición de sensaciones diferentes al líquido, así como dulzor, frescor, acidez, etc. Con la práctica e investigando un poco te vas a ir dando cuenta de qué aromas son altamente concentrados. Entonces, hablando de las moléculas que estaba hablando al principio, vamos a hablar de vanillin. La verdad es que esta no es una molécula que yo haya usado. Desde el principio no la compré porque me puse a investigar sobre ella. Yo prefiero utilizar lo que es TPA Vanilla Swear o Capella French Vanilla porque hacen la sensación o el sabor a la vainilla. Entonces lo que hace el vainillín es hacer que tu receta sepa muy fuerte a vainilla, lo mismo que hace el Vanilla Swear y el French Vanilla. Pero en realidad no tengo nada de experiencia con esa molécula. Mentol. El mentol es igual que la colada. La verdad es que yo no la compro porque a mí en lo personal no me gustan los sabores mentolados. Es una sensación muy similar a la que da la colada del WS23. A diferencia de, aparte de dar esa sensación, da el sabor a menta. Yo para eso yo tengo un sabor a hierba buena y si quiero ponerle algo de frescor simplemente le añado WS23 o colada. Pero realmente yo creo que sí me la voy a comprar por si necesito crear recetas con mentol. Pero realmente no soy fanático de esos sabores. Malted milk. Abrí un hilo dentro del foro del mono vapeador y de hecho me lo mandaron a un hilo que ya estaba abierto. Entonces sí, uno de los mejores alquimistas que hay en ese foro puso un comentario acerca del malted milk y lo voy a leer. Voy a dejar aquí donde lo pueden encontrar. Hay que tener cuidado con este. Este no es un aroma de leche como puede sugerir el nombre. Se utiliza en conjunción con cremas para darle un toque más auténtico a la sensación de leche. Imparte un toque maltoso. Esa es su función y hay que usarlo en porcentajes mínimos, por debajo del 0.5%. Sabe horrible. Es para usar muy bajito y que ni se note que está ahí. Dejo en la descripción el link directo al foro. En este video les explico un poquito acerca de las moléculas y cómo funcionan. Ahora te invito a que dependiendo de lo que tú gustes y lo que andes buscando, es que tú tomes la decisión de elegir qué moléculas puedes comprar. Por ejemplo, si te gustan los tabacos, compra acetilpiracine. Si te gusta endulzar tus recetas o te gustan los internacionales, compra Super Sweet. Si nomás te gusta endulzar, pero sin llegar tan alto como los internacionales, yo te recomendaría que a lo mejor te vayas por el sweetener. El etilmaltol es algo un poquito más elevado. Si te gustan los sabores frescos, yo te recomendaría que te fueras por el WS23. Incluso, esa es una sensación con inhales y cuando exhalas a lo mejor no sientes tanto esa sensación, pero el Flavor Art Polar Blast, creo que se llama, hace esa sensación de al soltar, al exhalar, puedes sentir ese frescor también. Entonces también puedes utilizarlo para hacer una combinación para hacer esa sensación. Entonces vamos a hablar acerca del próximo video o de los próximos videos que voy a estar haciendo, porque me han dejado varios mensajes en los comentarios, me han mandado bastantes mensajes privados preguntándome sobre cosas muy básicas. Entonces me he dado cuenta que estoy empezando con algo que es muy avanzado acerca de la alquimia. Quiero retrocederme más a lo básico,
al inicio de la alquimia, lo que es la base, qué es la base, cómo se mezcla, qué es la nicotina, qué aromas comprar, etcétera. Vamos a empezar a hacer esos videos. Voy a tratar de hacer videos cortos para explicar acerca de los temas. Van a ser aproximadamente entre 10 y 12 videos. Lo voy a añadir dentro de una lista de reproducción que voy a llamar cómo hacer tu líquido para vapear casero, y ahí es donde hablaremos de todos los temas de la alquimia básica, qué comprar, qué necesitas, cómo mezclar, por qué la báscula, por qué jeringas, etc. Ya llevo como 3 semanas trabajando en el desarrollo de todo ese proceso para poderles brindar a ustedes lo mejor. Por otro lado, también ya estoy en la edición de mi blog. Para aquellas personas que a lo mejor no pueden ver videos o les gusta más la información escrita, en el blog van a poder ver toda la información. Lo mismo que están viendo dentro de los videos lo van a estar viendo dentro del blog. Va a ser el mismo guión, va a ser lo mismo detallado para un lector. Entonces nos vamos al siguiente video. Y recuerda, esto es Líquido para Vapeo, el único canal de YouTube que te enseña cómo hacer tu propio líquido. Hasta la próxima. Para aquellas personas que se quieren quedar hasta el final del video para ver la demostración de la prueba de los sabores, al que le puse colada y al que le puse smooth, se pueden quedar hasta el final. Entonces vamos a proceder con las pruebas. Voy a comenzar con la prueba de smooth que hice, porque después no quiero tener el frescor dentro de las coils. El smooth, lo que hice fue ponerle 2 gotas de smooth a esos 2 o 3 mililitros. Entonces vamos a ver qué es lo que ocasiona dentro del líquido napolitano. Como recordamos, dentro de la mezcla utilizamos 7 aromas. Usamos bajos niveles de porcentaje de chocolates, altos niveles de vainilla, más o menos medios de fresa, para ocasionar un balance perfecto a la hora de vapear. Entonces vamos a ver a qué sabe ya con el smooth. De hecho me equivoqué. Le puse la muestra de colada y no es disfrutable. De hecho perdí el sabor de la vainilla y no sabe muy rico. Se siente el sabor de la fresa, se siente el sabor del chocolate, pero no sabe tan bueno. Bueno, vamos a proceder ahora sí al sabor del smooth. Sabe raro, la verdad. Sabe como a bombón, como un bombón de chocolate, de esos rellenos. Sabe como a bombón, a esos que están envueltos en chocolate, que están chopeados, así le decimos en México, chopeados. Cuando los introduces dentro del chocolate, lo sacas, dejas que se seque y queda la capa dura de chocolate. Eso sabe, con unos toques a fresa. Realmente hizo que todo se fuera al mismo nivel. Bueno, gracias, nos vemos en el siguiente video.